muchachos, tenemos un nuevo video hoy. En él vamos a terminar algunas opciones que nos faltan de copiado y pegado. Por otro lado, vamos a empezar el tema de formulación. Vamos a ver los tipos de referencias que se hacen a las celdas cuando estoy trabajando en fórmulas. Espero que les guste. Por favor, recuerden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de las últimas publicaciones. Entonces vamos a iniciar nuestra sesión de hoy. En la última sesión vimos las opciones de copiado y pegado. Vimos cómo llevar información hacia Word. Trabaja de igual forma hacia PowerPoint o hacia cualquier herramienta. En la sesión anterior nos quedaron pendientes algunas opciones de copiado y pegado. Vamos a ellas. Hay una herramienta que se puede utilizar en todo Office que se llama el portapapeles. Ese portapapeles me permite guardar hasta 24 recortes de información que yo puedo pegar, que se pueden pegar en otros sitios. Ya les voy a mostrar cómo se hace. Entonces, vamos a irnos aquí en la hoja categorías. Busquemos la hoja categorías. Y vamos a seleccionar nuestra tablita desde A1 hasta C9. Y vamos a darle control C. Y ahora nos vamos a ir aquí en el portapapeles. Miren el portapapeles dónde está. Miren donde estoy activando la onda del mouse. Ese cuadrito selector que aparece ahí en la ficha inicio, ahí le voy a dar clic. Nos abre el panel de portapapeles. Y si yo observo, en la parte de acá de abajo me está mostrando la información que yo pegué. Obviamente no me alcanza a mostrar toda la tabla por el tamaño de la información, además que seleccioné 27 celdas. Acá no me alcanza a mostrar, me muestra unos datos, lo inicial. Ok, vámonos ahora a la hoja gastos. Y en la hoja gastos vamos a seleccionar desde A1 hasta D10. Y vamos a darle nuevamente control C. Si observamos la pantalla, en la parte izquierda, entonces ya ahora me apareció el segundo elemento que acabo de copiar. Miren que aquí me lo almacenó. Me dice que este es el segundo elemento. Entonces tengo dos partes que he seleccionado. No le voy a dar clic aún porque voy a dañar la tabla si le doy clic. Vamos a irnos ahora a la hoja ventas artículo. Y en la hoja ventas artículo vamos a seleccionar desde A1 hasta D10. Y presionemos nuevamente control C. Observemos, miren acá esta pantallita que me está apareciendo. No sé si la alcanzaron a notar. En la parte inferior derecha, cuando yo selecciono y presiono control C a otro objeto, ahí en esa parte inferior derecha me va a decir que hay un nuevo elemento de 24 en el portapapeles, pero no importa eso si no lo vi. Aquí lo que me debe importar es que en la parte izquierda tengo ese portapapeles que me permite ir almacenando datos. Ahora, vamos a ver cómo utilizamos esos datos que acabo de seleccionar. Entonces, presionemos control U para crear un nuevo libro. Control U. Voy a darle clic en la celda A1 y le voy a dar clic aquí en el primer elemento que me aparece en el portapapeles. Y entonces miren lo que me trajo. Me trajo el primer rango, el último rango que yo seleccioné. Le voy a dar clic en F1 y clic en el segundo elemento. Miren que ahí me trajo, no tengo que darle control V, control V, perdón, sino que le doy clic en el segundo elemento. Y ahora le voy a dar clic en A15
y clic en el tercer elemento. Entonces, de esa forma, yo puedo agrupar hasta 24 objetos, ¿sí? Ese portapapeles, si yo me voy, por ejemplo, a Internet y selecciono algo de texto y le doy control C, queda almacenado ahí en el portapapeles. O sea que el portapapeles me toma información de todas las aplicaciones que yo esté ejecutando. Eso es muy útil, esta herramienta, sobre todo cuando tengo que estar copiando y pegando de distintos sitios. Si necesito abrir 5 archivos y traer información de los 5 archivos a uno solo, es más fácil abrir los 5 archivos, seleccionar la información del primero, control C, cierro ese archivo, seleccionar la información del segundo, control C, cierro el segundo, seleccionar la información del tercero, control C, cierro el tercero y así sucesivamente. Y luego, cuando haya terminado de seleccionar toda la información que requería, me voy al archivo donde lo voy a pegar y empiezo a darle clic aquí en el portapapeles en el objeto que necesite pegar. Recomendaciones. Si lo voy a utilizar, abro el portapapeles. Cuando ya terminé de utilizarlo, para no tener problemas con pegar de pronto lo que no quería, le doy clic a borrar todo para que él limpie la memoria. Si ya lo terminé de utilizar, entonces le doy borrar todo y lo cierro aquí con la X para que no empiece a almacenar todo. Vámonos a la hoja empleados en el archivo de sesión 3 que estamos utilizando. En esta columna P voy a empezar a agregar fórmulas, pero necesito que me quede con los mismos colores de esta columna. ¿Sí? Para hacerlo, voy a seleccionar lo que es sueldo, o sea, desde O2 hasta O10 y control C. Ahí están las hormiguitas. Le voy a dar clic en la celda P1. Y aquí les decía que yo puedo seleccionar miren. Formato. Esa es una manera. Ya me quedaron idénticas las dos columnas en cuanto a tipo de letra y en cuanto a bordes. Si necesito hacer la operación idéntica varias veces, entonces voy a hacer lo siguiente. Selecciono la columna O. Y miren aquí esta brochita que aparece en la ficha inicio. Esa brochita se llama copiar formato. Entonces voy a seleccionar la columna O y me voy a la brochita. Clic en la columna O, clic en la brochita. Y le doy clic en la columna P. Y entonces miren que me quedó tanto el mismo borde, el mismo título, la misma celda de título en color gris y los mismos bordes y el mismo ancho. Ahí me lo hizo para una sola columna. Pero si necesito hacerlo para varias, entonces otra vez selecciono la columna O, le doy clic en la brochita y voy a hacerlo para la columna P, Q, R y S. Entonces me coloco en el encabezado de la columna P y con clic sostenido lo llevo hasta la S y hasta ahí cuando esté sobre la última columna suelto y entonces me quedaron las 4 columnas con el mismo formato. Eso me ahorra tiempo para no tener que estar haciendo el paso a paso de primero el borde, luego el color del título, luego el formato de la celda para signo pesos. Esa entonces es otra forma de copiar que nos quedaba pendiente. Ahora vamos a crear un archivo nuevo con control U. Necesito traer una hoja del otro archivo. ¿Sí? Por ejemplo, me voy a traer la hoja empleados del otro archivo, copiarla. Entonces, devolvámonos allá con control F6. Ahí me dejó, con control F6 me dejó saltar. Ahí estoy en mi archivo de sesión 3. Quiero tomar esta hoja y llevármela allá. La forma va a ser la siguiente. Voy a darle clic con el botón derecho del mouse. La forma más fácil es así. Clic con el botón derecho del mouse y aquí aparece una opción que dice mover o copiar. Ahí le doy clic.
y me abre este cuadrito. Aquí él me pregunta a dónde la voy a mover o a copiar. Aquí le voy a dar clic en la flechita que apunta hacia abajo y voy a seleccionar el libro 2. Y acá abajo, entonces él me dice que hay que hay una hoja ya que se llama hoja 1. Le voy a dar clic en mover al final. Y acá abajo le voy a dar clic en crear una copia. Recuerden, crear una copia tiene que estar activo o si no quito empleados de acá. Lo perdería de acá. Y ese comando no sirve control Z. Con ese comando no me funciona control Z. Entonces, cancelar acá un momento. Recuerden, necesito copiar del archivo sesión 3 desarrollado al archivo libro 3 que es nuevo. La hoja empleados, entonces clic en la etiqueta de la hoja empleados con el botón derecho del mouse. Allí le doy clic en donde dice mover o copiar. Aquí selecciono en donde dice el nombre del archivo, ahí donde está resaltándose, le doy clic en la flechita y voy a buscar el libro 3. Aquí le voy a dar clic en mover al final, acá es mover al final, y luego activo crear una copia para no perder la hoja de mi archivo 3, de mi archivo sesión 3. Aceptar. Y entonces miren, acá me quedó hoja 1 y empleados. Entonces así puedo copiar hojas entre archivos. Listo, me voy a devolver al libro sesión 3. Vámonos a la hoja base 2. Necesito que esta hoja base 2 aparezca 2 veces. Necesito entonces duplicarla en el mismo archivo, no llevármela a otro archivo, sino dejarla 2 veces acá. Miren cómo se hace. Miren donde estoy moviendo el mouse. Ahí donde está la onda moviéndose, la onda expansiva. Entonces le doy clic ahí en base 2, presiono la tecla control y no la suelto. Tomo el puntero del mouse y lo llevo hacia arriba sin soltar control. Miren lo que está haciendo el icono. Aparece con un más encima de una hojita y la flechita. La voy a colocar aquí al lado derecho. Suelto el mouse, suelto el control. Miren lo que hizo. Quedó base 2 y quedó base 2 entre paréntesis 2. Dupliqué la hoja. Esa es una otra forma de copiar. Como les decía, si ustedes se ponen a analizar la cantidad de opciones de copiado y pegado, son más de 70. Entonces, la idea, pues, ¿cómo me las aprendo todas? Practicando. Bueno, devolvámonos a la hoja empleados. Habiendo terminado el tema copiado y pegado, entonces vamos a arrancar con el tema de fórmulas y funciones. En la ficha fórmulas tengo este grupo de botones que contienen toda la librería, toda la colección de funciones o de fórmulas que trae Excel. Dependiendo de la versión, entonces aparecen algunas y otras no. Por ejemplo, en la versión de Office 365 del año pasado, crearon una que se llama Buscar X, miren. Buscar X. Antes solo existía buscar B y buscar H. ¿Sí? Esa es solo una de tantas fórmulas que hay. Hoy en día hay muchas fórmulas más. ¿Cómo aprendo a utilizarlas? Debo ir, en primer lugar, pues aquí en el curso básico vamos a ver más o menos unas 30 fórmulas. Pero adicional, debo empezar a trabajar con ellas sin miedo. Aquí vamos a ver los fundamentos de cómo utilizar una fórmula o una función. En primer lugar, Excel cuenta con dos tipos de operaciones. Uno es las fórmulas, que son operaciones manuales.
Por ejemplo, le puedo decir, súmeme estos 600,000 y estos 700,000. Esas operaciones son muy sencillas. Aquí todas las fórmulas empiezan con el signo igual. ¿Sí? Igual O2, le di clic en O2, esa es una forma, o la otra es escribir igual y escribir O2. En cualquiera de las dos formas, observen que la celda O2 aparece de colorcito azul. Y aquí en la celda donde yo estoy escribiendo me aparece también de color azul, miren. Más, el signo más, O3. La otra celda que yo acabo de agregar quedó en color rojo. Acá, eso no pasa en todas las versiones. Pasa a medida que van mejorando las versiones, van agregándole cositas para que el usuario sea más intuitivo y que vaya de la mano con Excel. Aquí le dije, igual, todas las fórmulas, les digo, le repito, todas las fórmulas empiezan con igual. O2 más O3, Enter. Ahí me sumó estas dos celdas, 600,000 y 700,000, me dio el resultado. ¿Sí? Esa es una fórmula. Son operaciones manuales. ¿Sí? Puedo decirle, por ejemplo, que divida esa fórmula, entonces igual esta celda de aquí arriba, B3, V3, dividido, que es el que está arriba del 7, con Shift 7, mejor dicho, dividido entre 2. Ese es el promedio. Enter. Ese es el promedio de esas dos celdas. O sea, 1.300.000 dividido entre 2 me dio 650,000. Puedo utilizar la multiplicación, entonces igual esta celda V4 por el asterisco 2. Enter. Otra vez me dio 1.300.000. ¿Sí? Esa es la forma en que se utilizan las fórmulas, operaciones manuales, vuelvo y les digo. Existen para las fórmulas y para las funciones, que es el otro tipo. Entonces, funciones es colección. Ahora, las funciones es una colección de fórmulas, de operaciones, perdón, que están escritas en Excel. Por ejemplo, tengo unas lógicas. Si conjunto, en algunas versiones no existe si conjunto, y o, ya iremos viendo algunas de ellas. Esas las veremos en intermedio. Ahora, existen algunas matemáticas. Si le doy clic acá, entonces miren todas las matemáticas que hay. Entonces está seno, tangente, coseno, pi, máximo común divisor, mínimo común múltiplo, logaritmos. Ese es el grupo de fórmulas. Y ahí tengo otras categorías, miren. Y acá me aparece, cuando le doy clic en más funciones, me aparecen otras categorías. Aquí puedo utilizar, por ejemplo, igual las fórmulas se diferencian de las funciones porque las funciones tienen un nombre que yo voy escribiendo. Por ejemplo, necesito sumar. Entonces le digo igual suma, abro paréntesis y dentro de paréntesis voy a colocar los datos que necesito sumar. Por ejemplo, voy a sumar las celdas O2, 2 puntos, O3. Enter, me dio lo mismo. No hay. Entonces ahí le estoy diciendo, súmeme dos celdas. Fue lo mismo que hice arriba. Arriba le dije igual O2 más O3. Aquí lo estoy diciendo con una función. Esos es los dos tipos de operaciones, fórmulas y funciones. Ahora, tengo unos operadores y unos símbolos que se utilizan en las fórmulas. Entonces, símbolos y operadores.
Entonces tengo un grupo de símbolos matemáticos que son obviamente el de multiplicación, el de división, el de suma, el de resta y también el igual. Esos son los símbolos matemáticos. Por otro lado, tengo unos símbolos lógicos que me sirven para comparar la información. Entonces tengo mayor que, mayor o igual que, menor que, menor o igual que, diferente, que se coloca así. Entonces, esos son los símbolos. Ah, bueno, y me faltó el igual. Entonces le puedo decir, este valor es diferente a este otro, este valor es mayor que este, esta fecha es mayor que esta, este texto es igual a este texto, ese tipo de comparaciones. Tengo unos símbolos auxiliares. Si me les muestro acá, entonces observemos que después de haberle escrito suma, me aparecieron los paréntesis. Entonces, el primer signo auxiliar es abre paréntesis, cierra paréntesis, coma. Cuando voy a utilizar fórmulas de texto, por ejemplo, para que me una dos palabras, entonces utilizo comillas, comillas. ¿Sí? Tengo en algunos computadores, se coloca punto y coma entre dos argumentos. En los computadores que tienen la configuración en español Colombia, se coloca punto y coma. Ya les mostraré cuándo se coloca punto y coma. Pero en otros que son, por ejemplo, los que me traen de Estados Unidos, que traen el teclado en inglés, ahí es la coma. Entonces ese es otro carácter auxiliar. Otro carácter auxiliar que tengo es dos puntos. Dos puntos lo utilizo dentro de las fórmulas para separar los distintos, para decirle que me traiga un rango. Ahora les explicaré, o cuando empecemos con formulación en forma, les explicaré cómo se utilizan los dos puntos, o cuando se utiliza dos puntos, cuando se utiliza coma y punto y coma. Esos son los auxiliares. Y tengo unos comodines. Comodines para los que juegan cartas, saben que un comodín o un joker es una carta que me permite reemplazar a otras cartas cuando no me han salido. Cuando estoy jugando cartas y necesito, por ejemplo, una J y me sale un comodín o un joker, ya puedo reemplazar ese joker por la J. Aquí tengo dos comodines, tengo tres comodines, pero los que más se utilizan son estos dos. Asterisco e interrogación. Ahí ese signo de interrogación está raro, es por el tipo de letra. Voy a cambiarle el tipo de letra para que se vea bien. Ahí está. Asterisco e interrogación. Esos son los dos comodines. ¿Para qué los utilizamos? Ya iremos viendo más adelante. Pero son tan efectivos esos comodines que los puedo utilizar en cualquier operación que haga dentro de mi computador, incluso en Windows. Me sirven para buscar cosas. Básicamente esos comodines. Entonces, esos son los operadores. Ahora, voy a hacer una fórmula. Voy a hacer una fórmula y ustedes me van a decir cuál es el resultado antes de que yo les muestre el resultado. ¿Cuánto es el resultado de esto? 4 más 4 por 5. Entonces me dicen que 40. ¿Por qué 40?
4 más 4, 8 por 5, 40. No. 24. Entonces 4 más 4 por 5. Observen lo siguiente. Si yo necesito que me dé 40, tengo que hacer algo. Aquí lo voy a dar enter. Y me dio 24. Muy bien para los que contestaron 24. El orden de los operadores es el siguiente. Aquí lo voy a colocar. Orden de operadores. Si yo no agrego nada diferente, el orden es así. Primero va la multiplicación, luego va la división, luego va la suma y finalmente la resta. ¿Sí? Aquí me dio 24. ¿Por qué? Porque él primero multiplicó 4 por 5 antes de esta suma, porque ese es el operador. Entonces 4 por 5, 20, más 4, 24. Si yo necesito que el orden sea diferente, aquí entonces voy a dejarles la fórmula, voy a dejarles la formulita, luego les explico qué estoy haciendo con esa fórmula. Si yo necesito que el resultado, que el orden de los operadores sea diferente, entonces tengo que valerme de los auxiliares que les estaba mencionando. Por ejemplo, para que me dé 40, entonces tengo que hacer igual paréntesis 4 más 4, cierro paréntesis, por 5. Entonces, ahí ya lo que hice fue, primero hágame la operación dentro del paréntesis, 4 más 4, 8. Rompa el paréntesis y multiplique por 5. Ahí está 40. Para eso entonces están los caracteres auxiliares en algunas ocasiones para cambiar, por ejemplo, el orden de una operación. Cuando yo necesito que se hagan varias operaciones dentro de una sola celda, entonces voy agregando paréntesis. Hay otros caracteres auxiliares que no les mencioné, que son estos, los corchetes cuadrados y los corchetes redondos. Esos son, que se utilizan para otro tipo de formulación. Cuando yo estoy escribiendo, por ejemplo, el nombre de una tabla, entonces utilizo corchetes cuadrados. Y cuando estoy utilizando fórmulas de matrices que se refieren a toda una tabla, entonces utilizo los corchetes redondos. De esa forma, entonces se establece el orden, se cambia el orden con paréntesis. Dentro de una sola celda, yo puedo utilizar hasta 64 pares de paréntesis. O sea que mi celda puede contener una fórmula gigantesca o varias fórmulas, una dentro de otra. ¿Sí? Perfecto. Vamos a irnos aquí entonces a hacer una pequeña formulita, una fórmula sencilla para entender las partes de las fórmulas. En la celda P1 voy a escribir comisión. Comisión. Enter. Perfecto. Voy a agregarle una comisión del 4% a esta, a cada una de estas celdas. ¿Sí? Para ello, entonces voy a utilizar la fórmula igual y voy a multiplicar la celda que está ahí al lado izquierdo, O2. O2. ¿Sí? La voy a multiplicar por el 4%, entonces aquí lo puedo colocar así. Algunas personas no colocan las fórmulas así, sino colocan es 0,04. Ese es el 4%. Depende como yo estoy acostumbrado. Pero pues las fórmulas me lo soportan así, entonces así lo puedo colocar. O 2 por el 4%. Enter. Entonces ahí me dio 24,000. Voy a devolverme aquí a la celda para mirar la fórmula. Esa fórmula está conformada por dos partes.
¿sí? Por dos argumentos. No todas las fórmulas están formadas solo por dos argumentos. Hay fórmulas que pueden tener 10, 100 argumentos. Hay fórmulas supremamente complejas. En este caso, simplemente yo tengo dos argumentos. Este de la izquierda, que es ¿qué? Esta celda. Y el segundo argumento es el 4%. Ahí está. Esos son los dos argumentos. Voy a salirme de acá con control enter para, recuerden, cuando le doy control enter se queda en la misma celda. Necesito aplicar la misma comisión, el mismo porcentaje de comisión para todos estos sueldos. Me voy a colocar aquí en la parte inferior derecha de la celda. Le voy a dar doble clic. Esta es otra forma de copiar y pegar. Cuando le di doble clic, ahí en el borde, en la esquina inferior derecha de la celda P2 que contenía la fórmula, automáticamente se debió copiar hasta abajo, hasta P10, que es la última celda a la izquierda que contiene información de sueldos. Casi todos sabemos esta forma, que es me coloco aquí y con clic sostenido lo llevo hacia abajo. Esa es muy válida, totalmente válida. El resultado es el mismo. Pero, ¿qué pasa si tengo una tabla con 10.000 filas y yo entonces necesito copiar la fórmula hacia abajo? Pues no me voy a hacerlo una a una con clic sostenido. Más bien, me coloco aquí en la esquina inferior derecha y ahí simplemente doble clic. Doble clic ahí. Y en la copia. De una vez. Me ahorré unos segundos. Uno pensaría, pero es que son unos segundos, pero si yo estoy trabajando todo el día en Excel, a punta de ahorrarme segundos por segundos, por segundos, por segundos, por segundos, me estoy ahorrando varios minutos en el transcurso del día, incluso puede ser media hora, una hora. Entonces, de esa manera se copia la información de la fórmula. Ahora, voy a revisar. La primera fórmula me dice igual O2 más 4%. Si me voy a la otra celda de abajo, me dice O3 más 4%. En la siguiente, O4. Si me voy a la última, O10. Eso significa que cuando yo copié la fórmula hacia abajo, Excel fue tan intuitivo que dijo, el usuario quiere copiar siempre, el usuario quiere multiplicar siempre la celda de la izquierda, que es el sueldo, por la comisión, que es el 4%. Entonces, el primer argumento, ahí ya cambiando al tipo de argumentos, el primer argumento es una variable. Este valor es variable dependiendo de la celda donde está. Si yo lo copio para abajo, entonces va a cambiar a O3, a O4, a O5. ¿Sí? El segundo argumento es una constante. Es una constante porque si yo me voy a cada una de las celdas, en todas me dice 4%. Es el mismo valor para todas. Eso me lleva a pensar en varios conceptos. Cada vez que yo estoy hablando de una celda, por ejemplo, aquí estoy hablando de la celda O2, me estoy refiriendo a esa celda. Estoy haciendo referencia a esa celda. ¿Sí? Todas las fórmulas en general llevan referencias a las celdas. Hay varios tipos de referencias. Voy a colocarlos acá. Voy a empezar a escribir esos tipos de referencias. Entonces, referencias a celdas, a las celdas. No solamente hay referencias en las fórmulas. Cuando yo hago un gráfico, para poder hacer un gráfico, necesito seleccionar unas celdas. ¿Sí? Cuando selecciono unas celdas, el gráfico va a ir a referirse a los datos que están almacenados en esas celdas. Si voy a hacer una tabla dinámica, esa tabla dinámica va a referirse a los datos que están en otra tabla. Siempre me estoy refiriendo a celdas dentro de las herramientas de Excel. Siempre. Entonces, referencias a las celdas hay 4 diferentes. La primera es relativas. Referencias relativas.
Una referencia es relativa cuando dentro de la fórmula, al copiarla hacia abajo, va a cambiar la dirección de esa celda. ¿Qué es lo que pasa en esta fórmula? En la primera me dice O2, en la segunda me dice O3, en la tercera me dice O4. Va moviéndose solita, ¿cierto? Entonces, aquí voy a poner una explicación que espero que sea lo más claro posible. Cuando copio una fórmula abajo y cambia la dirección de la celda, es una referencia relativa. Básicamente lo que interpreta Excel es lo siguiente. La celda que está a la izquierda. La celda de la izquierda. ¿Sí? O la celda de arriba. O la celda de 3 columnas hacia la izquierda. O la celda de 2 columnas hacia la derecha. ¿Sí? La celda de la izquierda en lugar de la dirección exacta de la celda. Por ejemplo, aquí sería O2. Esa es una referencia relativa. Miren, acá yo copié hacia abajo y entonces la primera fórmula me decía O2. La segunda fórmula me decía O3. La tercera fórmula O4. Miren, O5, O6, O7 y así. No me interesa la dirección exacta de la celda, sino que va tomando la dirección de lo que esté a la izquierda. Para este ejemplo, porque podría estar ubicada en cualquier otra posición de la hoja. Como tengo una constante que es el 4%, resulta que el otro mes, el siguiente mes me dicen, no, es que este mes no vamos a pagar el 4%, sino el 3.5%. ¿Qué tengo que hacer? Venir a la primera celda donde está la fórmula y cambiar, borrar ese 4% y colocarle 3,5%. Debo tener en cuenta si el separador de decimales en mi computador es punto o coma. Porque miren, si yo le coloco 0.5%, lo que me va a dar, me va a multiplicar por el 35%, porque él no pudo interpretar la coma. Ahí están, 21,000. Y copiar otra vez hacia abajo. Es decir, tuve que hacer dos tareas. Cambiar el primer porcentaje y copiar la fórmula para abajo. Si se me olvida una sola celda por actualizar, estoy dando datos erróneos en mi formulación. Aquí le voy a dar control Z para que me deje nuevamente por el 4%. Ahí están todas por el 4%. Mírenlas. 4%. Esta 4%, esta 4%, esta 4%, 4%, todas 4%. Vamos a crear otra columna que se llama comisión 2. Comisión 2. Y en esa columna comisión voy a utilizar la misma formulita. Igual O2 por O12. Enter. Ahí me dio vacío. Me dio 0 porque O12 está vacía, ¿cierto? Voy a colocar O12 con un colorcito ahí para acordarnos dónde está. Ahí, ese rojito claro. Entonces, O12. Resulta que ahí le estoy diciendo, vaya y multiplique O2 por O12. En O12 voy a escribir 4%. Para la primera me dio 24,000. Ahora entonces lo siguiente, yo necesito aplicarle a todas estas otras celdas que están debajo de Q2. Todas las que aparecen aquí debajo de Q2. Entonces me voy a colocar de nuevo en la esquina inferior derecha de Q2 y ahí le voy a dar doble clic. Y entonces me da en ceros. Ahí me quedó en ceros. Miren, ahí está en cero. Ahí está en cero. Le quité el formato. Pero yo le había aplicado formato de signo pesos, moneda. ¿Cuándo se lo apliqué? Cuando copié este formato desde acá para acá. Listo. Ahí entonces me da 0. Yo me voy a colocar en la celda O12
O12 y le voy a colocar 4%. Enter. Ahora, entonces me coloqué en Q2, en la parte inferior. Ahí ya me tuvo que haber dado 24.000. Si seguí los pasos, me tuvo que haber dado 24.000. Me coloco en la esquina inferior derecha de Q2 y con doble clic hacia abajo, copio la fórmula. Pero yo les estaba hablando ahora de unas referencias relativas. Miren las fórmulas acá. Ahí le estoy diciendo O2 por O12. Si me voy para abajo, O3 por O13, O4 por O14, O5 por O15. Está bien la fórmula porque eso fue lo que yo le dije. O sea, Excel no se equivocó. El que se equivocó fui yo. ¿Por qué? Porque en la fórmula yo tengo que decirle acá en esta fórmula, tengo que decirle para esta celda es O12. Luego en la celda de abajo tengo que decirle es O12. Y miren que ahí se arregló. Y en la tercera celda es O12. Siempre será O12. Pero si yo tengo 5.000 celdas, no me voy a poner a repetir fórmula por fórmula. Me coloco ahí en la fórmula, en la primera celda. Y me coloco aquí, en la celda O12, dentro de la fórmula. Le doy la tecla F4. F4 me colocó signo pesos antes de la O y signo pesos antes del 12. Recuerden, si tengo portátil y le doy F4 y no me funcionó, entonces le coloco signo pesos o signo pesos 12. Se llama fijar la celda entre los usuarios, pero en Excel eso tiene un nombre técnico que es una referencia absoluta, hacer una referencia absoluta. Es el segundo tipo de referencias que hay en las fórmulas en Excel. Entonces mira que cuando yo le coloqué el signo pesos, es como colocarle un candado a la celda. Ahora la voy a volver a copiar. Mira, doble clic. Y entonces se arregló en todas las celdas de ahí para abajo. Si me voy a la siguiente, entonces me dice O3 por O12, O4 por O12, O5 por O12. Porque ese signo pesos, les repito, es como colocarle, como agregarle un candado acá a la celda donde lleva el signo pesos. Siempre se fijan las celdas con F4. Entonces, ese es el segundo tipo de referencias. ¿En qué consisten las referencias absolutas o fijar celda? Consiste en colocar un, entre comillas, candado a la celda para que al copiarla en cualquier dirección siempre apunta a la misma celda. Se hace con el signo pesos. Por ejemplo, signo pesos C, signo pesos 12. Ese es solamente un ejemplo. Eso es crear una referencia absoluta. ¿Cuándo utilizo referencias absolutas o fijo las celdas? Cuando voy a hacer gráficos, automáticamente Excel, en el momento en que yo seleccione un rango, automáticamente Excel me le coloca el signo pesos para el gráfico. Cuando tengo una tabla seleccionada y voy a hacer voy a hacer una tabla dinámica, él me le coloca el signo pesos. Cuando voy a hacer un filtro, me le coloca el signo pesos. ¿Por qué? Porque eso significa que si yo le inserto columnas, él automáticamente me va a traer las nuevas direcciones a esas celdas. Pero adicional siempre se va a estar basando en esas celdas que yo seleccioné. ¿Sí? Si las copio hacia abajo, hacia arriba, hacia la derecha. Ahora, ¿qué ventaja tiene esto? Yo les decía que cuando tenía el 4% acá en la primera columna, si yo tenía que cambiarlo por el 3%, pues tenía que venir acá a la primera fórmula, 3%, control enter y copiarla para abajo. O sea, fue un proceso de 2 pasos. Entonces,
si yo quiero cambiar el porcentaje, ya no es el 4, sino el 3. Entonces le doy clic a la primera fórmula. Tiene que ser a la primera porque desde la primera voy a actualizar para abajo. ¿Sí? Entonces en lugar del 4% es el 3%. Ok, ahí le di 3%. Le doy control enter o enter y copio la formulita para abajo. Ahí ya me quedaron todas con el 3, miren. Esta quedó con el 3, esta quedó con el 3, esta quedó con el 3, sí, ahí están, cada una con el 3%. Pero eso me da tendencia a errores. Se me podría olvidar alguna celda por actualizar y entonces tendré, como les decía, problemas porque no estoy dando datos correctos. Mientras que cuando tengo esta celda por acá por fuera, entonces lo que voy a hacer es, ahí en esa celda le voy a decir 3% y miren mi tabla, mi columna acá, mi columna comisión. Voy a cambiarle de 4 a 3. Enter. Automáticamente toda la columna se cambió. Esa es la forma más rápida de modificar una fórmula utilizando referencias absolutas. Cambié un solo dato y eso me actualizó 9 celdas en lugar de tener que hacer con clic sostenido para abajo. Acá me voy a ir a la parte de abajo en la misma hoja y entonces acá tengo un dato. Yo necesito copiar hacia abajo ese mismo dato. Entonces selecciono el rango y le doy control J, copia de la primera celda hacia abajo. Lo que yo tenga seleccionado, ¿no? O sea, aquí voy a seleccionar estas y les voy a colocar un colorcito. Si yo tengo esta primera celda y necesito que todas las demás queden iguales, entonces selecciono todas las que necesito con el mismo dato. Ya tengo el dato en la primera y le doy control J. Ahora otra operación. Tengo con control D. Copia de la primera a la derecha. Entonces voy a colocar aquí estas 6 celditas. Necesito colocar este dato en las 6 celditas. Entonces coloqué el dato en la primera, selecciono hasta dónde va y le doy control D. Otra forma de referirme a una celda es nombre de rango. En lugar de decir que la celda se llama C12 con el signo pesos, voy a bautizar la celda, ¿sí? Entonces vamos a colocarnos en la celda N12, N12. Ahí le vamos a dar clic. A esa celda le voy a colocar un nombre que se llamará comisión final. Para colocarle nombre a una celda, hago lo siguiente. Selecciono la celda y me voy aquí al cuadro de nombres. Yo les decía que esa parte de Excel se llama cuadro de nombres porque ahí me aparecen los nombres de las celdas a las que yo bautice. Entonces, me coloqué en la celda N12. Sí, ahí le di clic y le voy a dar clic aquí en el cuadro de nombres. Miren, ahí donde está la ondita. Y le voy a escribir comisión final. Los nombres de los rangos no me aceptan caracteres especiales como asterisco, interrogación, signo pesos, espacio. No puedo utilizar ninguno de esos caracteres. Puedo utilizar solamente números y letras, es decir, caracteres alfanuméricos y algunos caracteres especiales, por ejemplo, raya al piso, pero de momento solamente vamos a utilizarlo así, comisión final. Para que sea más fácil de entender, entonces voy a dejar la primera letra en mayúscula de cada palabra y el resto en minúsculas. Entonces, comisión final. Si le coloco tildes, después debo recordar que le coloqué tildes, porque si no me va a dar error en la fórmula. Entonces escribo comisión final y le voy a dar Enter. Voy a darle clic a cualquier celda, sea la celda O12. Le voy a dar clic aquí en la flechita, miren, en la flechita del cuadro de nombres y ahí me aparece comisión final. Denle clic. ¿A dónde saltó? A la celda N12, pero ya la celda N12 no existe como tal, sino que ahora se llama comisión final. Es más fácil y ya les voy a mostrar por qué. Ahí en N12 vamos a escribir 4% y voy a colocar esa celdita en un colorcito verde. Si me quedó mal el nombre de un rango, no importa. Voy a la ficha fórmulas. Aquí arriba busco fórmulas y acá busco el botón administrador de nombres, clic
y acá me empiezan a aparecer los nombres. Aparecen siempre ordenados ascendentemente, pero eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Aquí le doy clic en el que cometí el error y le doy modificar. Si me quedaron dos, entonces puedo eliminar uno de ellos. Clic en el que quiero eliminar y eliminar. Me va a preguntar si lo quiero eliminar, le digo que sí. Y si quiero cambiar el nombre del otro, pues le doy clic y le doy modificar. Le cambio el nombre y ya le doy clic aquí en cerrar. Listo, ahí me quedó el nombre del rango. Ahora me voy a ir a la celda R1, R de ratón 1, y le voy a escribir comisión 3. Esa fórmula entonces va a ser igual O2 por, aquí le voy a dar clic, a la celda N12. Y entonces quedó comisión final. Le doy Enter y lo copio para abajo. Mira el objetivo de darle nombre a una celda. Muestro la fórmula, en todas me dice O5 por comisión final, O6 por comisión final, O7. ¿Sí ves? Para eso se colocan los nombres de los rangos. Para no tener que fijar la celda, porque casi siempre se me olvida fijar la celda. Entonces, si se me olvidó fijar la celda, me va a fallar la fórmula. Mientras que cuando tengo el nombre de rango, de una vez me permite copiar la fórmula hacia abajo y de una vez me dice siempre va a apuntar hacia el nombre del rango que yo establecí. Eso es uno de los objetivos. El otro objetivo es el siguiente. Vámonos a la hoja base 1. Me voy a colocar en la celda 2 y ahí le voy a dar igual. Voy a pedirle que multiplique esto, C2, por... Necesito que me traiga el dato que está ya en la celda de las comisiones en la hoja empleados. Miren lo que tengo que hacer si no tengo nombres de rangos. Igual C2 por, y le doy clic aquí en empleados y le doy clic aquí en O12 y le doy Enter. Entonces miren lo que hizo. Me trajo empleados O12. Esa es una forma, es correcta. Yo puedo saltar entre archivos para hacer la fórmula así, pero aquí tengo que fijarla. Entonces F4, Enter, y la copio para abajo. Entonces miren que la primera me dice C2 por empleados O12. La segunda, C3 por empleados O12. C4 por empleados O12. ¿Por qué? Porque la fijé. ¿Sí? Eso es cuando necesito traer datos de otra hoja. Pero con los nombres de los rangos es más fácil. Le voy a dar igual C2 por, y voy a traer esa comisión final que le dije. Para traerla, hago lo siguiente, escribo las primeras tres letras, comisión. Y entonces miren que aquí me aparecen, esto que está apareciendo acá se llama asistente de funciones. Ese asistente de funciones aparece siempre para ayudarme con mis fórmulas cuando estoy aprendiendo de ellas, pero también me muestra los nombres de los rangos. Cuando son fórmulas me aparecen con el iconito FX, 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 pero aquí me aparece un icono diferente, una tablita, y dice comisión final. Ahí le voy a dar doble clic. Entonces ahí me dice C2 por comisión final. Enter. Y la copio para abajo. Entonces, miren lo que me permite. Este es el objetivo de los nombres de los rangos. Poder llamar a una o varias celdas desde otras hojas o desde otros archivos o desde la misma hoja sin tener que acordar de los nombres de las celdas. Así entonces se utilizan los nombres de los rangos. Hasta ahora vimos el primer caso. Lo vamos a seguir utilizando porque la forma de trabajar correcta de las fórmulas para que sea siempre eficiente, para que me ahorre tiempo y para que evite errores, es no utilizar los nombres de las celdas, sino nombres de rangos. Acá voy a escribir el dato. Consiste en bautizar una celda con un nombre para identificar más fácilmente la celda en fórmulas. Se hace de varias maneras. Voy a escribir las distintas maneras de crear los nombres de rangos
es decir, lo que falta en la siguiente sesión. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a los que se han suscrito a mi canal. Ok, muchachos, hasta aquí llega el video de hoy. Recuerden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones.